Ok, muy buenos días chicos. Vamos a comenzar con la práctica número 7 de la materia base de datos. Me confirman ahí si se puede escuchar ya la video práctica. Sí, sí, se te escucha. Oh, perfecto. Y también se puede ver la pantalla, ¿verdad? También. Vale, gracias. Como primera instancia, necesito que vayan al apartado siempre de la primera práctica a marcar la asistencia. Acá se encuentra siempre en la práctica número 1. Ahí está la asistencia ahorita ya habilitada para la práctica número 7. Cuando la hayan marcado me avisan para comenzar el tema que corresponde para el día de ahora. Perfecto. Ya. Gracias. Vaya. Ok, entonces vamos a comenzar. Ahora va a ser una práctica bastante light, por decirlo así. Y lo que vamos a estar viendo el día de ahora son las restricciones en SQL. Sí, creo que este tema ya lo vieron, pero no está de más reforzar esos conocimientos, ¿verdad? Quiero ver, solo déjenme ver. Sí, ya está grabando. Estamos listos. Ok. Primero vamos a comenzar con qué son las restricciones, ¿verdad? En SQL. Las restricciones dentro de SQL Server son reglas y restricciones ya predefinidas que se aplican en una sola columna o en varias columnas relacionados a los valores permitidos en las columnas para mantener la integridad, precisión y confiabilidad de los datos de esa columna. Ahorita vamos a estar viendo unos ejemplos, ¿verdad? De las restricciones que nosotros podemos aplicar a cada columna de las tablas que estemos realizando en SQL. Ok, restricciones en SQL. En otras palabras, si los datos insertados cumplen con la regla de restricciones, incluso esto ya le dejó una tarea al ingeniero, ¿verdad? Entonces ahorita lo único que estamos haciendo es reforzar estos conocimientos. Entonces, si los datos que estamos insertando cumplen con las restricciones que nosotros hemos previamente puesto en nuestras tablas, en nuestras columnas, los registros que estemos ingresando se insertarán con éxito. Pero en cambio, si los datos insertados violan esas restricciones que ya están definidas, la operación de inserción se cancelará. Es decir, que nos da un error, ¿verdad? A la hora de estar ingresando algún registro y la restricción no cumple con el formato del insert que estamos haciendo, pues ahí nos lanzará un error. Las restricciones en SQL Server se pueden considerar a nivel de columna, donde se especifica como parte de la definición de columna y se aplicará solo a esa columna en específico, o se declararán de forma independiente a nivel de tabla, ¿sí? General. En este caso, las reglas de restricciones se aplicarán a más de una columna en la tabla especificada. Las restricciones se pueden crear dentro del comando createTable, que es lo que vamos a estar trabajando ahorita, al crear la tabla, o agregarse usando el comando alterTable. Es decir, ¿verdad? Que si nosotros ya creamos una tabla, la tenemos en nuestro SQL y queremos a esa tabla que ya creamos ingresarle cierta restricción que no le pusimos al momento de la creación, vamos a hacer uso de alterTable después de crear la tabla. Al agregar la restricción después de crear la tabla, se verificará previamente la regla de restricción en los datos existentes. Ojo acá, porque si nosotros hacemos el alter table, ya vamos a ver un ejemplo en el cual a la hora de nosotros ingresar una nueva restricción en nuestra tabla nos va a dar un pequeño error. Por esto que nos dice acá, que se verificará previamente la regla de restricción en los datos existentes antes de crear esa restricción. Las restricciones más comunes que se usan, ¿verdad? Casi siempre, hay 6 restricciones principales que se usan comúnmente en SQL Server, que describiremos en profundidad con ejemplos en este artículo que vamos a estar trabajando y en el siguiente. Estas restricciones son, tenemos lo que es el SQL not null, tenemos la restricción unique, primary key, foreign key, check y default. Son las 6 restricciones básicas
que nosotros vamos a estar trabajando. Algunas de ellas ya las trabajamos. En este caso, si recuerdan, ya estuvimos utilizando la parte de not null, primary key, también la de foreign key. Entonces, pero vamos a explicar las 6 ahorita. Vamos a comenzar por SQL not null. Vaya, por defecto las columnas pueden contener valores nulos. Es decir, que si nosotros hacemos aquello de create table y en los campos no agregamos ninguna restricción, por defecto SQL nos permite dejar esos campos vacíos. Es decir, que va a aceptar valores nulos. Se usa una restricción not null en SQL para evitar insertar valores nulos en la columna especificada, considerándolo entonces como un valor no aceptado para esa columna. Esto significa que debe proporcionar un valor válido SQL not null, es decir, que no pueda quedar vacío, a esa columna en las instrucciones insert o update, ya que la columna siempre contendrá datos. Vaya, vamos a ver cómo funciona. Ahorita vamos a trabajar con el management. Si ustedes gustan, los que están en la reunión, eh, al finalizar yo voy a subir la grabación. Ahí pueden trabajar lo que yo voy a hacer acá ahorita. Para que me presten atención, ¿verdad? Y vean cómo funciona. La actividad de este día solamente va a ser subirme capturas de pantalla del script que, que vamos a estar realizando ahorita. Veamos. Se salió alguien. Bueno. eh, entonces, lo que me van a subir es capturas de pantalla del código nada más, ¿sí? No las tablas en sí ni nada, solamente el código necesito ver, o sea, que ustedes lo hayan hecho. En el caso de Víctor, si no tiene, am, ¿cómo se llama? El SQL instalado, pero necesito que lo escriba en algún lugar y me envíe capturas para ver que sí hizo el código que vamos a estar haciendo ahorita. Ok, vamos a esperar que nos cargue el SQL. Acá está, aquí se nos cargó ya. Vamos a ver, creo que alguien dejó un mensaje, no sé. Sí. Dice Víctor Word o blog de notas. En un blog de notas lo podría subir. Dice Alexander, en mi caso no puedo estar haciendo el código y viendo la videoconferencia. Lo haría al terminar. Perfecto, no hay ningún problema. Lo hace al terminar, no hay problema. Que igual, los chicos que no entraron, ahí va a quedar la grabación, ¿verdad? Para que hagan la práctica. Ok, vamos a ver. Acá tenemos ya lo que es nuestro SQL Server. Me voy a conectar. Hay motor de base de datos. Y acá está, ¿verdad? Esto como siempre lo hemos trabajado en las máquinas de la U. Vamos a seguir. Eh, en este caso voy a dar clic acá, en nueva consulta. Hola, buenos días, Arlindo. Fíjate que acabo de entrar, no sé qué han hecho ahorita. O sí, bueno, ahorita solo la teoría de vamos a estar viendo lo que son restricciones. Sí, Ahorita vamos a comenzar ya con lo que es la parte práctica. práctica. Sí, Ok, entonces la práctica de este día sería subirme capturas de pantalla de lo que vamos a realizar ahorita, del script básicamente. Le comentaba al compañero Víctor que me dice que no tiene el SQL instalado, pero no hay problema, lo puede hacer en un bloc de nota o en un Word y eso es lo que necesito que me suba con el formato que vamos a hacer ahorita. En el caso de los va, que sí tienen el SQL, pues necesito que me suban ahí, ¿verdad? Capturas del script y eso sería todo. va, está Ujú. bien, gracias. Bueno, vaya. Ok, vamos a seguir con la parte de... Ahorita vamos con la parte de not null, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, acá está. SQL not null. Vamos a ver cómo funciona. Entonces ya abrimos un nuevo query, una nueva consulta. Solo que no sé, Jordi, si me ayuda ahí con el micrófono.
Ah, sí, ahorita. Bueno, gracias, gracias. Vaya, vamos con la sentencia not null. Vamos a ver cómo funciona esa parte de not null. Vamos a, para motivos de ejemplo, ¿verdad? Voy a crear una nueva base de datos. Ya la típica que ustedes ya saben, create database. En este caso voy a colocar práctica 07, porque ya tengo una práctica 7, entonces eso me daría conflicto. Ya saben, voy a hacer un go acá abajo y le voy a decir use práctica 7. 07. Así. Ok, voy a ejecutar la primera línea, ejecuto y me dice los comandos se han completado correctamente. Ahora le voy a decir que use esa base de datos que acabo de crear. Acá, los comandos, ¿verdad?, se han ejecutado satisfactoriamente. Go. Vaya. Ahora, para ver cómo funciona la parte de not null, vamos a crear una tabla. Create table. Ya saben, ¿verdad? Lo de siempre. Create table en este caso lo voy a llamar ejemplo 1. Así. Voy a abrir y cerrar paréntesis porque acá dentro de los paréntesis es donde van todos mis campos. El primer campo lo voy a llamar ID por motivos de ejemplo. Va a ser de tipo entero. Y acá viene la restricción a la hora de crear mi tabla. Le voy a decir que este campo sea not null. Es decir, ¿verdad?, que no va a aceptar registros que vayan con este campo vacío. Y de ahí, ¿verdad?, voy a poner otro campo. Voy a poner varchar 50, por ejemplo. Así. Okay. Ahí lo tengo. Y voy a crear mi tabla. Ya saben, ¿verdad? Solamente ejecuto esta parte de código hasta donde termine el paréntesis. Y como acá ya estoy usando mi práctica 7 en esta parte de acá, entonces ya se va a crear mi tabla ahí dentro de mi base de datos. Ejecuto y los comandos se han completado satisfactoriamente. Voy a actualizar mi servidor para ver si ya se creó mi tabla. Voy a dar acá en actualizar. Voy a abrir las bases de datos. Acá tengo la práctica 07. Dentro tengo que tener una tabla ya creada. Acá está. DB ejemplo 1. Ok. Ahora vamos a ver cómo es que funciona esta restricción. Voy a escribir un go por acá y voy a hacer un insert. Así. Insert into mi tabla ejemplo 1. Uy, aquí. Ejemplo 1. Quiero que estos registros se vayan al ejemplo 1. Para los chicos que van entrando, necesito que marquen su asistencia. Va a estar habilitada de las 8:50 a las 10:30. ¿Sí? Ok, ahora voy a escribir los campos ID y nombre, que son los dos campos que contiene mi tabla. Y ahora seguirían los valores que yo le voy a enviar en mi primer registro. En este caso voy a enviar así un 1 y voy a enviar este string al lindo. Ok, ¿qué sucede si hago este insert así? Esto se va a ejecutar con normalidad. Ejecutar una fila afectada. ¿Por qué? Porque en este caso le estoy diciendo que el ID es 1, es decir, que no es nulo. Entonces sí está correcta mi restricción porque no va vacío. Y en el caso de nombre, ¿verdad?, le puse un nombre. Voy a copiar esto, así. Lo voy a pegar acá abajo. Voy a borrar este campo. ¿Y qué pasa ahora si hago esto? Así, 2. No le voy a mandar un nombre, solo le voy a mandar un ID. ¿Se va a ejecutar o no se va a ejecutar? Sí, se va a ejecutar, te va a funcionar porque, bueno, el nombre no está diciendo que puedes dejarlo vacío. Exacto, Y en cambio el ID sí lo tenés que llenar sí o sí. Entonces sí se te va a ejecutar. correcto. Entonces, esta fila también se inserta, porque el ID es el único que, o sea, no puede quedar vacío. En cambio, nombre, como ya lo dijimos, por defecto, SQL, si nosotros no le especificamos ninguna restricción, permite valores vacíos, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a copiar esta línea de acá y voy a hacer otro insert acá abajo, pero en este caso no voy a mandar el ID, solo voy a mandar un nombre. En este caso lo voy a cambiar y voy a escribir así. Esta línea de código en específico, este insert que estoy haciendo, me tiene que dar un error porque no cumple con la restricción que yo le he dicho, que el ID no puede quedar, o
O sea, no permite nulos. Entonces, como yo no estoy mandando un ID, entonces eso lo verifica como si estuviera nulo. Entonces eso me tiene que dar un error. Le doy a ejecutar y ahí está el error. Ahora lo ejecuté todo. Vaya, acá lo voy a ejecutar nuevamente. Ejecutar solo esa línea. Y me dice, no se puede insertar el valor null en la columna ID. Tabla práctica 07.db. La columna no admite valores nulos. ¿Sí? Entonces, como pudieron observar, así es como funciona esta parte de aceptar y no aceptar valores nulos. Vaya. Ahora, ¿qué sucede si nosotros necesitamos evitar que la columna nombre de la tabla esta que estamos trabajando no acepte valores nulos? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es alterar nuestra tabla, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos así, con el alter table, el nombre de mi tabla. Es decir, en un inicio ya creé mi tabla ejemplo 1, ahí no hay ningún problema. Entonces yo lo que quiero es que ahora este campo nombre no me acepte valores nulos, ¿sí? Entonces yo lo que hago es un alter table a la tabla ejemplo 1, ¿sí? Le digo que me altere la columna alter column nombre, en este caso es el que yo le quiero cambiar su restricción a que ya no me permita nulos, y de igual manera le pongo el tipo varchar 50 y ahora le agrego not null. Esto en teoría me debería de modificar este campo de acá y me le debería de agregar la restricción que no sean nulos, en teoría. Vamos a ver, voy a ejecutar este comando acá, pum, y me dice, no se puede insertar el valor null en la columna nombre. ¿Por qué consideran ustedes que esto no me funcionó? ¿Por qué no puedo alterar mi columna nombre para asignarle un not null? Porque me dio error. Esto sucede, chicos, por lo que ya vimos en la teoría. Vamos acá. Sí, la clase va a quedar grabada. Sí, ahí no hay problema. En la teoría estábamos viendo que después de crear la tabla, al agregar la restricción después de crear la tabla, acá, esta parte de acá, al agregar la restricción después de agregar la tabla, se verificará previamente la regla de restricción en los datos existentes antes de crear esa restricción. Es por eso que esta restricción, al crearla después de haber creado mi tabla, me está dando problema. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, le doy editar las 200 primeras filas, si se fijan, nombre, acá en este caso, acá se me repitió porque lo volví a ejecutar, ¿verdad? Pero lo importante acá es que en nombre tiene campos nulos. Es decir, que si yo intento alterar mi columna nombre y ahora le quiero decir que no acepte nulos, ella viene, verifica y como observa que acá en el campo, la columna nombre, sí existen campos nulos, entonces me dice que él no puede cambiar hasta que no cambie esos valores nulos de los registros previos con otros valores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Voy a hacer un poco más grande esto. Sí, para que lo puedan visualizar mejor, voy a poner, no sé, 130. Ahí está. Creo que así lo van a visualizar un poquito mejor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de poder agregarle la restricción a mi tabla? Tengo que cambiar esos valores nulos que ya están ingresados. Entonces, para ello voy a hacer un update. Update ejemplo 1, que es el nombre de mi tabla, set, para asignar nombre, en el campo nombre voy a asignar un vacío, un valor vacío, así.
Le voy a poner un where para indicar dónde quiero que a los registros nombres me le asigne un valor vacío. Donde nombre, donde la columna nombre is null. Así. Entonces ahora voy a ejecutar esto. Ejecutar. ¿Sí? Dos filas afectadas. En este caso, las dos filas afectadas son las dos que tenían null. Son estas dos. Ahora en este caso, ya puedo volver a ejecutar esta alter table. ¿Sí? Ejecutar. ¿Sí? Y ahora sí me dice que los comandos se han completado satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque ahora los campos que antes estaban nulos, ahora están vacíos. ¿Sí? Con un espacio en vacío. No es lo mismo que quede un campo nulo a que quede vacío. Entonces, ahora con eso que hicimos, al tratar de ejecutar nuevamente esto, déjenme ver, al tratar de ejecutar esta parte, me tiene que dar un error. Ahí está el error, que el ID no puede quedar vacío, y al intentar ejecutar eso también me tiene que dar un error, porque ahora el nombre sí es requerido. Es decir, que el nombre no puede quedar nulo. Veamos, ejecutar. Ahí está. No se puede insertar el valor null en la columna nombre. Entonces, así como nosotros estamos creando restricción not null al momento de crear la tabla y al momento de estar alterando la tabla, es decir, editando sus campos. Pero ojo ahí, ¿verdad? No me dejaba poner la restricción porque como yo ya tenía algunos registros que en su campo nombre habían registros nulos, entonces como él va y verifica que hay registros nulos, no me permite cambiarlo, así por así. Entonces tengo que hacer un update primero de todos esos campos que son nulos, los paso a vacíos. Entonces ahí ya me indica, oh sí, entonces tenés campos vacíos, pero eso no es lo mismo estar nulo, entonces ahora sí te puedo alterar la columna y te le puedo agregar esta restricción de acá de not null. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende esa parte de not null, chicos? Poder volver a explicar otra vez. Volver a explicar, ok. Pero solo esa parte. Esta parte de acá. Sí. Vaya, al principio, al momento de crear nuestra tabla, el único campo que le estoy asignando la restricción de not null es ID, ¿verdad? Entonces, en este caso, nombre sí acepta valores nulos al momento de la creación de la tabla. Entonces, esto se ejecuta con normalidad. Este insert también se ejecuta con normalidad. Este ya no, porque no le estaba mandando un ID. Y le estoy diciendo que el ID no puede quedar nulo. Ok, entonces, la idea con esto era que yo, este campo nombre, que en un inicio sí acepta nulos, porque no se lo especifiqué, yo quiero que no acepte nulos. Es decir, asignarle el restricción not null una vez creada la tabla. Entonces, para ello, vengo y hago este alter table ejemplo 1, es el nombre de la tabla, alter column, nombre, varchar 50 y le asigno el not null. Pero, a la hora de ejecutar esa línea, me dio un error. ¿Por qué me dio un error? La teoría nos dice que si nosotros estamos queriendo alterar una columna después de creada y le estamos queriendo asignar una nueva restricción, entonces esta restricción de acá viene y verifica si la columna que nosotros queremos agregar la restricción tiene campos nulos. Entonces, como en este caso nosotros habíamos insertado ya registros previamente y en el campo nombre sí habían quedado registros nulos, no podíamos asignarle la restricción al campo nombre. ¿Cómo hacemos para que al momento de que él vaya a verificar y vea si acá en el campo nombre no existan campos nulos? Hago un update. Es el caso de acá. Le hago un update a la tabla ejemplo 1 y le digo que le asigne al campo nombre, que yo sé que ahí es donde están los valores nulos, donde, ahí hago el where, donde el nombre sea nulo. Entonces, en este caso, al hacer este update, todos los valores de acá ya no quedan nulos, quedan vacíos. Entonces, no es lo mismo que un valor quede nulo a que quede vacío. Ahora sí, en el caso de alterar la tabla, ya me permite asignarle la restricción null. Ajá. Ahora sí, ya entendí. Gracias. Perfecto.
¿Alguien tiene una duda con esto? O sea que alteras la tabla y la columna nombre, correcto. La altero para asignarle la restricción not null, que no lo hice al principio en la creación. Entonces ahí ustedes ven cómo se asigna al momento de la creación la restricción not null y al momento de estarla editando, ¿verdad? Una vez ya creada la tabla. Ok. ¿Nadie más tiene alguna duda? Nos dará chance para copiar el código. Es que mientras presta atención. Esa parte, si gustan, como va a quedar grabada, lo hacen al final. Ahí les voy a subir la grabación, ahí copian el código, ¿sí? Para que me presten atención bien y vean cómo funciona cada cosa. Ok, perfecto. Entonces así es como funciona la restricción not null. Vamos a pasar a la siguiente, que en este caso es unique. La restricción unique en SQL se utiliza para garantizar que no se inserten valores duplicados en una columna específica o combinación de columnas que permitan que en la restricción unique y no formen parte de la clave primaria. En otras palabras, el índice que se crea automáticamente cuando define una restricción única garantizará que no haya dos filas en esa tabla que puedan tener el mismo valor para las columnas que participan en ese índice, con la capacidad de insertar solo un valor nulo único en estas columnas. Esto si la columna permite null. Veamos cómo funciona. Ok, ahora para esto de la restricción null voy a hacer esto por acá, un poquito más pequeño. Voy a bajar un poco esto para que vayamos viendo, ¿verdad? Cómo es que va funcionando esto. Lo voy a trabajar acá mismo, en la misma base de datos. La restricción unique lo que nos va a indicar es que si a ese campo yo le pongo que sea unique, entonces no puede existir otro campo con el mismo valor. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un valor 1, no puede volver a existir un valor 1 dentro de ese campo si le pongo la restricción unique. Vamos a crear una nueva tabla, así, create table. Le voy a poner ejemplo 2. Si tienen alguna duda, ya saben, ahí pueden encender su micrófono o hacerlo mediante el chat. Voy a crear una tabla 2, así. De igual manera le voy a poner un ID, que va a ser de tipo entero. Uy, sí, int. Y acá le voy a aplicar la restricción unique. Mira, ese código también lo vamos a hacer en el mismo query, ¿verdad? Sí, en el mismo query lo pueden ir haciendo. Va. Sí. Vaya, como es una nueva tabla, entonces voy a poner nombre, que va a ser de tipo varchar 50, un ejemplo, en una nueva tabla. Varchar 50. Ok, voy a ejecutar para que cree mi tabla, así, ejecutar. Y los comandos se han completado satisfactoriamente. Si yo vengo, actualizo acá mi tabla práctica 07, abro mis tablas que tengo acá, ya aparece la tabla ejemplo 2. Perfecto. Acá no hay ninguna entretención, ya hemos visto esta parte. Hago un go. Ok, vamos a hacer esto. Voy a hacer un insert into ejemplo 2, que es mi nueva tabla. Voy a poner los campos, en este caso voy a poner un ID, voy a poner un nombre, ¿sí? Que son los dos campos que contiene mi tabla, y ahora irían los values, es decir, los valores que yo le voy a mandar. ¿Sí? Vale, le voy a mandar un valor 1 y le voy a mandar un nombre aquí, por ejemplo, un nombre cualquiera. Ahí está. Ahora, aún me está marcando error, sintaxis cerca de... Oh, es que values lo escribí mal, es así. Values, ahí está, ahí se fueron los errores. Vale. Voy a ejecutar esto. Y esto tiene que ejecutarse con normalidad, porque le estoy mandando un 1 y le estoy mandando este nombre, Abigail. ¿Sí? Voy a copiar esto. ¿Sí? Voy a copiar eso, lo voy a pegar abajo. Y le voy a mandar un 2, por ejemplo. Como el que no se puede repetir en este caso, es decir, que tiene que ser único, es el ID. Entonces, en verdad, al ejecutar esto, ¿sí? Le doy F5, una fila afectada. De igual manera no hay problema, porque el campo ID no se me repite. Le estoy poniendo valores diferentes. Voy a hacer otro insert,
Sí, solo copiar y pegar, ya saben. Y le voy a enviar un campo así, nulo. Le voy a pasar un nulo. Esto, le voy a cambiar el nombre por cuestiones de así. Voy a poner lindo. Va. Esto tiene que ejecutarse también. Vamos a ver, ejecutar. Una fila afectada, no hay ningún problema. Porque lo único, no le puse restricción not null. Entonces si acepta nulo, ¿verdad? No tiene esa restricción. Lo único que no pueden ser iguales los valores, tienen que ser únicos. En este caso, en los 3 registros que llevo, el ID en este caso es 1, en este caso es 2, en este caso es nulo. Entonces no hay problema, no estamos violando las restricciones. Voy a intentar hacer esto. Voy a intentar hacer esto. Le voy a mandar un 1 y aquí le voy a mandar Gerson. ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso, ya no se va a ejecutar con normalidad. Ahí me dice infracción de la restricción UniKey. Ahí me da un nombre. ¿Sí? No se puede insertar una clave duplicada en el objeto dbo.ejemplo2, que es nuestra tabla. ¿Sí? Entonces, así es como funciona nuestra restricción unique. Si se fijan, acá estoy tratando de ingresar nuevamente un 1 dentro de mi campo ID, pero previamente yo ya tengo un registro con ID 1. Entonces, como la restricción me dice que el campo ID, perdón, tiene que ser único, en este caso por eso me está dando el error. ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo hacer si yo quiero eliminar esa restricción, así mediante código SQL, de esa tabla ejemplo 2? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer? Voy a verificar, voy a hacer esto, miren. Voy a seleccionar esto, miren. Se llama constraint. Constraint-name, así. Quiero ver. Sí. Vaya, voy a seleccionar esto, ya se lo voy a explicar, solo lo voy a escribir. Así. Así. Estos son características o atributos de la tabla, pues ya les voy a explicar para qué estoy haciendo esto. Aquí voy a hacer un from. Information schema. Punto. Table constraint. Así. Ok. Ahora voy a hacer un where. Donde el nombre de mi tabla, es decir, table name. Sí, ya se lo voy a explicar, chicos. Sea. Perdón. Ejemplo 2. Así. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a seleccionar. Lo vamos a ejecutar de una. Así. Lo voy a ejecutar acá, lo voy a ejecutar acá, hasta acá. ¿Sí? Le voy a dar la parte de ejecutar. Miren lo que me está trayendo esto. Me está trayendo, si se fijaron, acá en la parte de cuando yo ejecuté esto, me trajo un nombre. Es el nombre con el que está guardando mi restricción dentro de la tabla. Entonces, este constraint name me está trayendo eso. El esquema de la tabla, perdón, es en este caso DBO, me indica que es una tabla. Table name me indica el nombre de mi tabla a la que yo estoy haciendo referencia, que en este caso es ejemplo 2. Y el constraint type es el tipo de restricción al que yo estoy asignándole en esta tabla. En este caso me dice que es unique. Lo pido acá. ¿De dónde lo pido? De la información del esquema de mi tabla. Esto se hace internamente dentro de SQL. Le paso un where para saber de dónde me va a traer toda esta información, ¿sí? Donde el nombre de la tabla sea ejemplo 2.
que es mi tabla que tengo por acá arriba. Entonces, ¿para qué he hecho todo esto? La información que que ocupo, que vamos a necesitar, es esto de acá, miren, esto de acá. Esto que dice UQ-ejemplo-3213 es un nombre que le genera SQL a la restricción que está dentro de esa tabla. Entonces, ¿para qué lo voy a necesitar? Les dije que vamos a eliminar esa restricción que tiene mi tabla, ¿sí? Esa restricción de unique. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer un alter table. Ya saben que alter table es para editar mi tabla, ¿sí? Le voy a hacer voy a escribir el nombre de mi tabla, en este caso es ejemplo 2. Entonces le digo que me altere la tabla ejemplo 2 y vamos a hacer lo siguiente. Drop constraint, ¿sí? Constraint. Y entre estos corchetes voy a pasar este nombre de acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. ¿Ok? ¿Se fijaron lo que hice? Voy a alterar, es decir, voy a editar mi tabla, por decirlo así, pero para yo poder eliminar esa restricción unique que le he asignado a mi tabla, necesito sacar este valor para saber con qué nombre ha almacenado esa restricción dentro de mi tabla. Entonces, voy a ejecutar esta parte de acá. Los comandos se han completado correctamente. Es decir, que mi tabla ejemplo 2 ya no contiene esa restricción unique que le asigné al principio. Ahora, si yo intento ingresar esto con lo que acabamos de hacer, ¿qué va a suceder? ¿Se va a ejecutar o no se va a ejecutar? ¿Se ingresa el registro o no se ingresa? Sí, se va a ejecutar. Perfecto. Entonces, lo vamos a ejecutar. Una fila afectada. Si yo vengo acá, le doy edit 200 row, ahí está, miren, el primer registro con ID 1, el segundo registro con ID 2, el tercero que le ingresé un nulo y el cuarto que tiene un ID repetido, ¿sí? Entonces, con eso que hicimos anteriormente, eliminamos la restricción que tenía nuestra tabla ejemplo 2. Voy a eliminar esto. Ok. Pero para hacer eso tienes que traer, digamos, todo eso que pusiste de select. Exacto, exacto. Esta información ya está en internet, ¿verdad? Solo hay que saber qué es lo que nos trae cada cosa de esto. Y acá en Table Name simplemente poner el nombre de mi tabla donde yo tengo esa restricción y lo hace automático. Lo vamos a volver a ejecutar para que vean la información que está trayendo. Acá, ejecutar. Si se fijan, si lo volví a ejecutar, como ahora cuando le hice el drop constraint a esa tabla, eliminó mi restricción, vuelvo a ejecutar eso y ya no me trae ninguna información. Si se fijan, solo me trajo las cabeceras, pero no me trae ninguna información. ¿Por qué? Porque ahora esa restricción ya no existe dentro de esa tabla. Cuando lo ejecutamos por primera vez, sí me trajo la información. Ok, eso es lo único que estamos haciendo ahí, eliminando nuestra restricción en base a la información que hemos sacado con anterioridad. Vamos a ver qué más tenemos. Voy a... ¿cómo se llama? Vamos a pasar con el siguiente ejemplo. Con la siguiente restricción, perdón. Acá, ¿cuál sería? Vamos a ver. Ya está unique. Restricción clave primaria. Esto ya lo estuvimos viendo en clases anteriores, pero vamos a hacer un pequeño repaso. La restricción primary key consta de una columna o varias columnas con valores que identifican de forma única cada fila de la tabla. La restricción primary key de SQL se combina entre las restricciones unique y SQL not null. Es decir, que cuando nosotros creemos una clave primaria, esa clave primaria va a tener dos restricciones internamente. Tiene que ser única, es decir, que no se puede repetir y no va a aceptar nulos, ¿sí?
Entonces esa es como la teoría de las claves primarias, donde la columna o el conjunto de columnas que participan en primary key no puede aceptar el valor null. Veamos cómo funciona. Vamos a ver. Voy a hacer esto para arriba para que no se confundan. Voy a hacer un go. Y voy a crear una tabla. Voy a crear otra tabla. Así. Create table. Le voy a poner ejemplo 3. Ya saben, ¿verdad? Paréntesis. Adentro van los campos. En este caso voy a hacer un ID. Int. Para indicarle la restricción que va a ser una llave primaria. Ya saben que en este caso lo hacíamos con esto. Primary key. Así. Y le voy a asignar este otro atributo a ese campo que es identity. Este identity ya saben, lo hemos explicado, que es para que vaya aumentando de uno en uno un valor. En específico ahora sería en este caso el ID. Voy a agregar otro campo, nombre, que va a ser de tipo... Mira, tengo una pregunta ahí en ese identity. Ujú. Si le pones 1,2, ¿verdad que no funcionaría? 1,2. En este caso el primer 1 le estamos indicando que inicia en 1 y este otro número le indica de cuánto en cuánto va El a número de aumentar. incremento. Exacto. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Ya. Ahora sí, ya. Si le decimos que inicia en 1, iniciaría 1 y que incremente en 2, el siguiente registro sería 3. 1, 3, 5, 7 y así iría aumentando. Ah, ok, Ujú. ok. Que tenía esa pequeña duda acerca de ese identity, pero ya estuvo. Ok, Gracias. perfecto. Vaya, voy a ejecutar esto, que es mi nueva tabla, ejemplo 3. Damos a ejecutar. Y pues ya tengo una nueva tabla, ¿verdad? Voy a actualizar acá mi base de datos, práctica 07, tablas. Y ya tengo acá mi tabla 3. Ok, perfecto, sin ninguna complicación. Voy a hacer un go y voy a hacer nuevamente un insert. Así, insert into ejemplo 3. Voy a poner paréntesis. Ya sé que le voy a pasar un ID, le voy a pasar un nombre, correcto. Ahora irían los values, ¿sí? Y entre paréntesis voy a pasar valores, ¿verdad? Voy a escribir así, por ejemplo. ¿Qué sucede si yo intento insertar este registro así como está? ¿Qué pasa? Este registro no se va a ingresar. ¿Por qué? Porque ya le hemos indicado, ¿verdad? Si yo no le hubiera puesto el identity, sí me permitiría ingresarlo. Pero con la partida de identity, él solito me genera esos valores. No es necesario que le pongas el ID y el número del ID. Ajá, correcto. Entonces, si yo intento ejecutar esto, ahí me dice que es un error. Hay un error explícito en la columna de identidad de la tabla, ejemplo 3, cuando identity insert es off. Es decir, ¿verdad? Que tengo activo esto identity. Entonces él solito me tiene que ir autogenerando la parte de los ingresos del ID. Va, entonces, si yo hago esto, ahí sí, ¿verdad? Este registro sí se tiene que ir a mi base de datos. Una fila afectada. ¿Sí? Aquí no hay ninguna complicación. Ya saben que el registro inició en el ID 1 y va a ir incrementando de uno en uno. Entonces, en este caso, el registro tuvo que haberme quedado ID 1 y el valor es este nombre que he puesto acá. Vamos a hacer algo así. Nombre. Y en este caso lo voy a mandar así vacío. Así. ¿Se ingresa o no se ingresa este registro? Obviamente sí se ingresa, ¿verdad? Al darle a ejecutar, sí. Porque el campo nombre no tiene ninguna restricción. Entonces sí acepta vacíos, acepta nulos, etc. Quien no acepta nulos es el campo ID. Por ser una llave primaria. Pues en este caso, eso sería todo prácticamente para la explicación de la restricción de la llave primaria. Vamos a seguir con las otras restricciones. En este caso tenemos la restricción de clave foránea o foreign key.
La clave externa o foreign key es una columna o varias columnas que sirven para señalar cuándo es la clave primaria de otra tabla. La columna o columnas señaladas como foreign key solo podrán tener valores que existan en la clave primaria key de la otra tabla. Ejemplo de foreign key. Vamos a ver este ejemplo, chicos. Tenemos la tabla departamento con una clave primaria que en este caso sería dep y un campo departamento que en este caso lo vamos a hacer varchar, ¿sí? Y la tabla persona con una clave externa foreign key que en este caso sería departamento, que hace referencia a la clave primaria de departamento. Esto es como lo que estuvimos trabajando en las clases en una práctica anterior, que hicimos una relación de dos tablas e ingresábamos registro. Si se fijan, la tabla persona tiene su propia llave primaria, que en este caso es per, pero también tiene una llave foránea o un campo foráneo, que en este caso el que contiene la restricción va a ser el campo dep de la tabla persona. En este caso, a la hora de ingresar estos registros, si nosotros le creamos esa restricción, este campo de acá solo va a aceptar ID que estén contenidos acá, dentro de la tabla departamento. Vamos a ver cómo funciona. Voy a bajar un poco esto para que no nos confundamos. Voy a hacer un go por acá. Y voy a comenzar a crear esas tablas. Primero, así de manera rápida, voy a crear la tabla de departamentos. Create table. Departamentos. Así. Abro, cierro paréntesis. Adentro van los campos. Entonces le voy a poner que dep va a ser de tipo entero. Le voy a poner la restricción not null. Y va a tener la restricción de llave primaria para la primera tabla de departamentos. Primary. Ok, así. Y va a contener otro campo, departamento, así. Que va a ser de tipo varchar 100 le voy a poner. Ok. Hago un go. Y seguidamente voy a crear mi otra tabla. La que estaba después, que era la tabla persona. Create table. Personas, así. Abro, cierro paréntesis. Adentro van mis campos. Entonces, en este caso voy a copiar esto de acá arriba, porque va a ser la llave primaria de la tabla persona. Lo voy a poner por acá. Va a ser de tipo entero, va a ser de tipo primario. Eso no es lo relevante ahorita. Voy a crear un campo que se llame nombre, que va a ser de tipo varchar 100. Así. Apellido le voy a poner el otro campo, que también va a ser de tipo varchar 100. Ahorita lo único que estoy haciendo es creando mis dos tablas. Y acá viene lo interesante. Voy a crear mi campo dep, que va a depender de la tabla de departamentos. En este caso le voy a decir que sea de tipo entero. ¿Por qué? Porque mi llave primaria también es de tipo entero, ¿sí? Con la cual entonces, como ya lo habíamos dicho en la teoría, estos campos tienen que ser del mismo tipo. Entonces, ahora le voy a aplicar su restricción. Le voy a decir que va a ser de tipo foreign. Acá es GN, así, foreign key. Y voy a crear su relación, references. Creo que se recuerdan de esto. References. ¿De dónde va a estar relacionado? De la tabla de departamentos. ¿Y cuál es el campo primario en esa tabla? El que se llama dep, ¿sí? Ahora lo único que voy a hacer es crear mi tabla de departamentos primero, es decir, que lo voy a sombrear y lo voy a ejecutar. Se creó mi tabla de departamentos. Ahora voy a crear mi tabla personas. Acá está. Personas. Le doy a ejecutar. Y listo. Ya tengo mis dos tablas. Departamentos y personas. Ojo acá. Le estoy diciendo o le estoy asignando una restricción foránea a mi campo departamento. Y lo estoy referenciando de una sola vez. Estoy creando la relación. Lo estoy referenciando a la tabla departamentos. Ojo acá. Y le estoy diciendo que el campo primario de esta tabla es dep. Entonces ya hay una relación interna entre esta tabla personas y departamento con los campos dep y dep. Ahora, la teoría nos dice
que si yo hago esto así, los únicos registros que puede contener este campo dep son los registros que existan acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacer un go. Vamos a hacer esto. Voy a escribir insert into departamentos. Así. Voy a asignar dos registros. Dep y departamento. Sí, voy a cerrar. Y ahora irían los valores. Values. Voy a asignar valor 1 y voy a asignar un nombre, que en este caso sería informática. Aquí solo lo único que estoy haciendo es ingresando registros, ¿verdad? A mi primer tabla de departamentos. Esto no tiene que llevarlo acá. Ahí está. Insert into departamento. Voy a ingresar otro. Y ahora voy a poner recursos humanos. Así abreviado. Voy a ejecutar esos dos insert. ¿Sí? Ejecutar. Y me dice una fila afectada, una fila afectada. Es decir que mi tabla de departamentos ahora tiene dos registros. Ok. Voy ahora a intentar ingresar registros, ¿verdad? En mi tabla persona. Voy a, para no estar complicando, me voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, insert into, le cambio el nombre, le voy a decir que lo quiero que ese registro vaya para personas. En este caso aquí sería per, nombre. Apellido. Y dep, así. Ahora los valores, en este caso voy a poner así. Voy a poner acá Juanito. Voy a poner un apellido, por ejemplo, González. Y ojo acá. El siguiente campo, ¿cuál es? Dep, que en este caso es la llave foránea. Si yo escribo acá, por ejemplo, yo sé que en mi tabla de departamentos solo tengo dos departamentos, que tiene un ID 1 y un ID 3. Si yo pongo, por ejemplo, un 4 e intento ejecutar esto me tiene que dar un error. Así. Error. Insert en conflicto con la restricción foreign key. ¿Qué significa esto? Que si yo intento ingresar un registro el cual no está contenido, porque si podemos observar yo estoy mandándole un 4, este 4 no está en la tabla de departamento. Entonces si yo le mando un valor que no esté en la tabla en la cual yo estoy haciendo referencia, eso me da un error, ¿sí? En cambio si yo mando un 2 sí sé que está en la tabla de departamentos, que es recursos humanos. Entonces si yo ejecuto esta parte, sí me lo inserta. También si yo hago esto, voy a cambiar el ID 2, voy a poner, solo le voy a cambiar la A y voy a poner 1 acá. Yo sé que el registro 1 en la tabla de departamentos sí existe. Entonces si yo ejecuto esto, también me lo inserta. Entonces es decir que el campo departamento, es decir que tiene la llave foránea, no acepta valores que no estén contenidos en la otra tabla a la cual está haciendo referencia. Como en la tabla de departamentos solo tengo dos registros con ID 1 y ID 2, son los únicos dos registros que estaría aceptando. En cambio, si ya meto otro registro en la tabla de departamentos y en el ID le pongo 3, entonces ya me aceptaría acá un 3, ¿sí? Entonces eso prácticamente es cómo funciona la restricción foreign key. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver cómo funciona la restricción check, pero a todo esto ¿tienen alguna duda, consulta, pregunta? Por el momento no, Arlindo. Va, perfecto. Dice, a mí no me deja usar el micrófono. Esa parte del micrófono quizá es por los permisos que no se los dio al navegador. Podría ser, no sé. Si le pones 1 o 2 a este otro ejemplo, te va a dar error o null, ya que le vas a estar repitiendo. Sí, correcto. Vaya, vamos a pasar a la parte de restricción check. La restricción check se utiliza para limitar el rango de valores que puede tener una columna. Se pueden definir varias restricciones check en una tabla. Vamos a ver cómo funciona.
Vaya, voy a subir esto como siempre para iniciar acá abajo, que estén limpio. Voy a, así rápidamente, voy a crear una nueva tabla. Create table ejemplo 4 le voy a llamar. Voy a abrir y cerrar paréntesis. Y acá voy a poner mis campos. En este caso voy a poner un ID departamento. ID dep, que va a ser de tipo entero. Le voy a decir que sea not null, o sea que no me acepten nulos. Y de paso le voy a aplicar la restricción. Sí. ¿Cómo era? Check CK. Así. Check. Y le voy a decir que ese campo ID departamento, o sea, este mismo de acá, tiene que tener valores mayores que 5. Y de paso no va a aceptar nulos. ¿Sí? Ok, voy a poner una coma. Voy a poner de otro campo. Departamento, siempre varchar 50. Y ahora voy a crear mi... le voy a asignar otra restricción acá que no pueda quedar nulo. Ok, not null. Voy a ejecutar mi nueva tabla. Ejecutar. Y los comandos se han completado satisfactoriamente. Voy a poner un go por acá. Y ahora para ver cómo funciona, ¿verdad? La parte de check, es decir, qué valores me acepta y qué valores no, voy a hacer esto. Insert into ejemplo 4. Voy a pasar los valores, que en este caso es ID departamento y departamento. ¿Sí? Le voy a pasar los values, es decir, los valores que voy a ingresar. Le voy a pasar un 4 por acá. Y no sé, voy a pasar aquí informática. ¿Qué sucede si yo intento ejecutar esto? Si arriba le estoy diciendo que ese ID departamento tiene que solamente aceptar valores mayores que 5. Que no te lo va a permitir. No te va a Exacto, permitir insertar esos datos. exacto. Me da error. Me dice hay un conflicto con la restricción check. Si se fijan acá el error es bien específico. ¿Con qué restricción es que yo estoy teniendo problemas al momento de hacer mi insert? Si yo pongo un 5 por acá, de igual manera esto me tiene que seguir dando error. ¿Por qué? Porque en la restricción yo le estoy diciendo que sea mayor que 5. Si yo hubiese puesto mayor o igual a 5, sí me dejaría pasar. Pero en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora pongo un 6, este registro sí lo deja pasar. Sí te corre. Exacto, este sí. Valor 6, informática. Ese registro sí lo dejó pasar. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero asignarle, así como lo hicimos al principio, una nueva restricción a departamento? Entonces ya saben, ¿verdad? Que eso se hace con alter table, es decir, que voy a modificar mi tabla. ¿Qué tabla voy a editar? Mi tabla que se llama ejemplo 4. Le voy a decir que haga lo siguiente. Con el add le digo que me agregue una nueva restricción. ¿Qué tipo de restricción va a ser? Va a ser una restricción de tipo check y dentro de los paréntesis agrego qué restricción yo quiero, así como esto de acá. Le dije que el ID departamento tenía que ser mayor que 5. En este caso la restricción la voy a agregar a este campo departamento. Entonces voy a poner acá departamento, así. Tiene que ser igual, esto por cuestiones de ejemplo, ¿verdad? A recursos humanos. Entonces si yo ejecuto esto, vamos a ejecutar. Dice instrucción. No supone que tendría que ser igual, igual, ¿no? No. Dice instrucción alter table, ejemplo 4. Mm, 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 mm. Voy aquí. Instrucción alter table en conflicto con la restricción check. El conflicto apareció en la base de datos práctica 07, tabla de BO, ejemplo 4, columna departamento.
O tal vez sería porque ya como asignaste un nombre antes. Sí. Voy a ver qué sucede si me traigo lo que habíamos hecho acá arriba. Esto. Vamos a ver qué sucede si me traigo eso para acá abajo. Pero en lugar de ejemplo 2, lo ejecuto en la tabla esta. Acá está. Voy a hacer lo siguiente. Voy a... No sé si me va a funcionar, pero... Vamos a intentar. Si no, se lo debería. Vamos a ver, ejemplo, alter table, ejemplo 4. Drop constraint. Voy a copiar esto. Voy a eliminar, lo voy a poner acá, vamos a ejecutar. Y los comandos se completaron satisfactoriamente. Ajá. Entonces, chicos, esto que intenté hacer acá no lo pude hacer, pero si se fijaron, lo que hice fue traerme el código, o sea, estoy reciclando código. Ahora voy a quitar esta restricción de acá. No, permítanme. Voy a intentar hacer esto. A ver si sí me lo permite ahora que ya eliminé la restricción anterior. Ejecutar. Pues no, siempre me dice que hay un conflicto. Alter table. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a dejar esta parte así. Voy a eliminar esto porque si no, no me funcionó, pero veré de qué manera se agrega una nueva restricción a la tabla ya creada, ¿verdad? Que creería que así me iba a funcionar. O creo que esto, recordemos chicos que cuando yo intento agregar una nueva, ¿cómo se llama? Un nuevo registro, una nueva restricción a mi tabla, él viene a la tabla a la que yo estoy queriendo se lo asignar y verifica si ese campo, que en ese caso sería tabla ejemplo 4, voy a editar 200 filas, ¿sí? Ya tiene información. Y entonces yo lo que le estaba diciendo acá era lo siguiente, voy a eliminar esto. Era lo siguiente, le estaba diciendo que el campo departamento tiene que ser específicamente esto, recursos humanos. Entonces, como yo ya tengo un registro que dice informática, acá, entonces eso no me lo va a permitir. Quiero ver si se puede eliminar desde acá. Eliminar. Va a eliminar la siguiente fila. Voy a ver que sí. Ok. Veamos ahora si me lo permite. Ahora que ya no tengo ese registro que dice informática. Vamos. Voy a ejecutar eso. Ahora sí me lo permitió. Ahora, si intento ejecutar nuevamente esto me tiene que dar un error. ¿Por qué? Porque ahora tiene una nueva restricción que aparte de que el ID departamento tiene que ser mayor que 5, el campo departamento tiene que ser estrictamente recursos humanos, ¿sí? Por eso me estaba dando el problema. ¿Se entendió la parte de por qué me estaba dando el problema ahí? Sí, Perfecto, era lo que estábamos haciendo en la parte anterior, ¿verdad? Entonces recuerden que si ustedes quieren asignar una nueva restricción a una tabla que ya tiene restricciones y el campo al que nosotros lo queremos asignar está incumpliendo con lo que nosotros le asignamos, eso da un error. Entonces, mi tabla departamentos, ejemplo 4, perdón, ya tenía un registro.
decía que el registro con ID 6 en su campo de departamento tenía esta información que es informática. Entonces, si yo obviamente quería asignar una nueva restricción al departamento y quería que específicamente fuera recursos humanos, me daba un error y me decía, no, fíjate que no puedo modificarte esa restricción. ¿Por qué? Porque en esa tabla ya existe un registro que tiene información diferente. Entonces, ¿cómo voy a estar asignando esa restricción si tenés otros registros que no cumplen con ello? Entonces ahí, ¿verdad? Entonces la solución sería irte a las tablas y eliminar la que ha sido asignada como informática. Correcto. A eliminarla o hacer un update, cambiarle a que sea específicamente esto, recursos humanos, si no quieres eliminar el registro. Entonces no se puede hacer desde el código. Sí, también También. harías esto mismo. Harías este update que tengo por acá arriba, veamos acá. Le pondrías update, ejemplo 4, set, nombre, acá iría rrhh, donde nombre sea igual, ahí iría un igual en lugar de is null a informática, tal y como está escrito ahí. Entonces en vez de informática se le va a poner NRRH. Exacto, ahí actualizar, hacer ese update. Yo lo que hice fue eliminarlo, pero ahí ya queda a disposición de ustedes. Mira, estás grabando la clase, ¿no? Sí, sí, está Ah, grabando. ok. Ah, que como no veía aquí en la plataforma esta. Sí, sí. ¿Vas a dar tiempo para entregar eso? Sí, claro, esta práctica vence hasta el otro martes a las 12 de la noche. Por eso no se preocupen. Vaya, vamos a seguir con la siguiente restricción. Vamos a ver, restricción. Acá. Esta es la última restricción, default. Las restricciones default se utilizan para establecer un valor por defecto a una columna. Si no se especifica un valor al insertar una fila, entonces se podrá el valor por defecto, que es default, que tenga cada columna. SQL default en la sentencia create table, es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Por ejemplo, hay un ejemplo, ¿verdad? Es lo que vamos a hacer. Si al crear un pedido no especificamos el valor de la columna fecha, entonces para esa columna se insertará por defecto obteniendo al ejecutar una función que se llama getDate, que la pueden utilizar ustedes en SQL para obtener la fecha del sistema. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Voy a subir esto como siempre. Ok. Y acá arriba vamos a crear la tabla pedidos, porque así, create table pedidos, y voy a asignar los siguientes campos. Voy a tener un ID del pedido, que va a ser de tipo entero nada más. Voy a asignar también un producto, que va a ser de tipo varchar 255, la vamos a dejar, que es el máximo valor de caracteres que puede aceptar. Voy a tener una cantidad, sí, que va a ser de tipo entero, y voy a tener un campo de tipo fecha. Aquí está, fecha de tipo date, y voy a asignar mi restricción default. Default. Así, no. Default. Ahí está. Default. ¿Qué va a suceder si a un registro yo no le pongo el campo fecha? Quiero que mediante la función getDate me le asigne la fecha a ese registro. Entonces voy a ejecutar esta parte de acá para que me cree mi tabla. Ahí me creo mi tabla pedidos. Voy a hacer un go. Y ahora voy a hacer un insert. Insert into pedidos. Así. Voy a poner, ¿verdad? Mis registros. ¿Cómo se llama? Mis columnas. Que en este caso sería ID pedido. Producto. También va una cantidad. Y ojo acá, lo voy a dejar hasta ahí. Voy a poner los valores. Vamos con values. En este caso voy a poner un ID 1. Voy a poner acá un registro, un nombre de un producto. Voy a poner una laptop por cuestiones de ejemplo. Y voy a poner un valor 4, ¿verdad? Que va a ser la cantidad. ¿Sí? Entonces yo no le voy a especificar
el campo fecha y lo voy a ejecutar. Si se fijan, el campo, el registro se insertó correctamente, ¿sí? Y yo no le estoy especificando el campo fecha. Ahora, si vengo acá a mi base de datos práctica 07, le doy a actualizar y me voy a las tablas, abro mi tabla pedidos, le doy edit 200 primeras filas. Acá está el registro que acabo de insertar y si se fijan, acá está la fecha. Yo no la asigné, me la asignó el mismo sistema con la fecha que yo tengo en mi computadora. Ahora es 2009 del 2022. Acá está 2009 2022. De igual manera, ¿verdad? Vamos a ver si hago otro insert así. Pero ahora le voy a asignar, por ejemplo, acá fecha. Y voy a ver cómo puede ingresar una fecha en formato string. Quiero ver cómo la guarda. 2022 09 20. Voy a poner que esto fue el 2022. Mire, para que te asigne, digamos, eso como dijiste, la fecha de laptop, solamente le diste get date, Sí, ¿verdad? es una, es Ah, una función de SQL, esta de acá que dice getDate junto con sus paréntesis, que ya te trae la fecha de que tiene tu máquina. Si tu máquina tiene la fecha mala, pues obviamente te va a poner esa misma fecha, ¿verdad? Vamos a ver. mira, y Ajá. para, digamos, pero después de que hagas esa parte, Ujú. ¿cuál sería como una introducción de datos erróneos para esa restricción? O no hay, ¿verdad? Veamos. No, Pero no hay. primero haya ese. Ajá, ok, vaya. Vamos a hacer ejecutar esto. Quiero ver. Ejecutar. Una fila afectada. Si ustedes se fijan, puse 2022-09-19, como que fue el día de ayer. Entonces voy a cerrar esto y voy a volver a editar los primeros 200 registros, ¿sí? Ya tengo dos registros. El primero, que fue el que me asignó la misma fecha de la máquina, y el segundo registro, que fue el que le asigné yo. Entonces, de esta manera ustedes asignan la fecha. Si lo hacen así, como no le están metiendo ningún valor, lo que hace esto es que les obtiene el valor por defecto, ¿sí? Entonces, para violar esta restricción, mm, ahorita no encuentro ninguna forma, porque lo único que hace la restricción default es que si ustedes no ingresan nada, o a excepción que hagan esto, miren, que hagan esto, que borren esto. Esto les tendría que dar un error porque le están diciendo que le van a pasar la fecha, pero acá en los valores no va ninguna fecha. Entonces, si ustedes hacen eso, eso da un error. Hay más columnas en la instrucción insert que valores en las cláusulas values. Es decir, ¿verdad? Que yo le estoy diciendo que voy a insertar un ID del pedido, un producto, una cantidad y una fecha. Pero al momento de que yo le paso los valores, no le paso ninguna fecha. Entonces ahí eso me marca un error. Porque si yo le estoy diciendo que le voy a pasar una fecha, es porque acá en valores yo voy a colocar algo como esto. Algo como eso. ¿Sí? Entonces, pero si yo quito esto de acá, si yo lo quito y le digo, no, no te voy a pasar ninguna fecha, y quito esto de acá, la máquina, la tabla, ya sabe que por defecto, si usted no le pasa ninguna fecha en específico, él se la obtiene ese campo, mediante esta función de getDate. Entonces ese valor por defecto va a ir a parar al campo fecha, que es lo que ya vimos acá, ¿sí? Entonces, eso prácticamente sería todo lo de la práctica ahora, práctica 7, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, lo que me tienen que subir son capturas de esto que acabamos de realizar. En unos momentos voy a estar subiendo la grabación al campus, ahí ustedes la pueden revisar para ver el código, más detalle y captura de eso es lo que necesito que me suba. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta? Mira, yo tenía una duda, pero era con respecto a los tipos de datos ahí en SQL. Cuando, digamos, ya asignas a un campo, por ejemplo, char, Ujú. los datos que va a introducir ahí deben ir entre comillas simples siempre, ¿verdad? Sí, correcto. El tipo de dato char
solo admite un carácter, me parece. En cambio, varchar te admite una cadena de caracteres. Pero cuando son valores enteros, decimales o flotantes, o sea que llevan punto decimal, esos no llevan comillas. Los que llevan comillas son esos, o sea, las cadenas de texto, las letras prácticamente, que son el char, varchar, etcétera. Sí. Ujú. Y ese que creaste, que era date, Date, así era el tipo de dato, ajá. exacto. Ese también debe ir entre comillas Debe del... ir entre comillas, correcto. Si yo no le pongo Ok. comillas a eso, me marca un error. Ujú. Ok. Solo Entonces, eso. vaya, Gracias. la última línea que vos hiciste, no sé si puedes poner Ahí está. la última línea que vos pusiste, en el momento de poner en cantidad fecha y de ahí le asignás la fecha, Ujú. entonces eso lo corre, va. Sí. Pero digamos que en dado caso vos le quitas, digamos, no le pones fecha, pero si introducís la fecha, sí te va a dar un error. Sí da un error porque si haces esto, o sea, él está esperando, cuando haces esto, espera que acá en los valores le asignes una fecha. Así. Si haces eso Y, y no se la y asigna, porque al principio de la primera línea no se la asignaste y un solo te apareció. porque eso hace la restricción default. Cuando yo creé mi tabla, yo le dije qué fecha iba a ser de tipo date, es decir, el tipo de dato, ¿verdad? Y si no le asigna un valor, es decir, si yo no estoy metiendo nada acá adentro, un string de fecha, yo le estoy diciendo que va a haber un valor por defecto que va a ir a parar ahí. Y ese valor por defecto yo lo obtengo mediante esta función que se llama getDate. Y tiene paréntesis para hacer referencia a que es una función, ¿verdad? Entonces esta función getDate me obtiene esta fecha que yo tengo aquí abajo en mi computadora, 20 del 09 del 2022. Eso lo manda por defecto a este campo date, fecha de tipo date. Ah, ya. Entonces pone fecha y tú le asignas la fecha que está establecida en la computadora, digamos el Ajá. 20 del 09 del 2022. Si yo quiero, le asigno la fecha. Si fuera una fecha Ah, distinta a la que tiene mi máquina, si yo quiero que la tenga una fecha distinta, es el registro. Pero si yo no quiero, lo hago así. Simplemente no se lo asigno. Y la máquina por defecto, al momento de crear mi tabla, yo le dije que iba a haber un valor por defecto, entonces ella ya sabe cuál es la fecha actual. Ujú. ya, Así es va. como funciona eso. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Pregunta. Ok, entonces si ya está todo claro, pues esas son las restricciones, ¿verdad? Más usadas en esta parte de SQL. Entonces eso sería todo por la práctica de ahora. Espero que suban Después pueden revisar la grabación para ir copiando el código. Y necesito que me suban capturas de eso. ¿Sí? La práctica vence hasta el siguiente martes a las 11:59. Entonces tienen tiempo para hacerlo. Sería una captura de cada una de las restricciones que pusiste este ejemplo. Sí, sí, capturas de cada restricción, correcto. Va. Eso lo subimos Un, en PDF un o... PDF, sí. Va. Ok, entonces eso sería todo. Gracias por haber estado en la práctica y nos estaríamos viendo el siguiente martes, que el siguiente martes sí ya sería presencial. Va, está bien, bro. Que se buen día. Bueno, gracias, feliz día.